El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa mientras yo caminaba por las calles del barrio de Lavapiés. El calor del día aún persistía en el asfalto, pero la brisa fresca de la noche comenzaba a hacerse notar. Mi nombre es Javier, aunque hace tiempo que nadie me llama así. Para la mayoría de la gente que pasa a mi lado, soy solo otro mendigo más, invisible en las calles de la capital. Mis pasos me llevaron, como cada noche, hacia el Parque del Retiro. A esa hora, los turistas y las familias ya se habían marchado, dejando el lugar casi desierto. Era el momento perfecto para buscar un rincón tranquilo donde pasar la noche. Mientras caminaba por los senderos bordeados de árboles centenarios, repasaba mentalmente mi día. Había conseguido unos pocos euros pidiendo en la entrada del metro de Atocha, apenas suficiente para comprar un bocadillo de tortilla en el bar de Manolo. Un camarero de buen corazón que a veces me regalaba las sobras del día. El parque estaba sumido en una calma casi irreal, tan diferente del bullicio diurno. Solo se escuchaba el susurro de las hojas movidas por el viento y, a lo lejos, el tráfico de la ciudad que nunca duerme del todo. Mis viejos zapatos, gastados por kilómetros de asfalto, apenas hacían ruido sobre la grava de los caminos. Llevaba conmigo todas mis posesiones, una mochila raída con un par de mudas de ropa, una manta fina y una botella de agua reutilizada. Al doblar una esquina, cerca del estanque grande, algo llamó mi atención. En un banco de madera, iluminado tenuemente por una farola cercana, yacía la figura de un hombre mayor. Dormía profundamente, su cabeza inclinada hacia un lado en una posición que seguramente le causaría dolor al despertar. Pero no fue el anciano lo que me hizo detenerme en seco. Junto a él, en el suelo, había una maleta de cuero marrón, entreabierta. Me acerqué con cautela, más por curiosidad que por otra cosa. A medida que me aproximaba, mi corazón comenzó a latir más rápido. Desde donde estaba, podía ver claramente el contenido de la maleta, fajos y fajos de billetes. Euros, por lo que pude distinguir, en denominaciones grandes. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Por un momento, me quedé paralizado. Mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. Con ese dinero podría cambiar mi vida. Podría alquilar un piso, comprar ropa nueva, comer en un restaurante de verdad por primera vez en años. Podría dejar atrás las noches frías en el parque, los días de hambre, las miradas de desprecio de los transeúntes. Era una oportunidad que probablemente no volvería a tener. Mis manos temblaban mientras me debatía internamente. Extendí los dedos hacia la maleta, casi sin darme cuenta. Estaba tan cerca, tan fácil. Pero entonces, algo dentro de mí se reveló. Recordé las palabras de mi madre, fallecida hace años. Javi, hijo, la honestidad es lo único que nadie puede quitarte. Esas palabras, grabadas a fuego en mi memoria, me hicieron retroceder. No podía hacerlo. No importaba cuán desesperada fuera mi situación, robar no era la solución. ¿En qué me convertiría si tomaba ese dinero? ¿Sería mejor que aquellos que me habían llevado a la ruina con sus engaños y estafas? No, decidí. Prefería seguir siendo pobre pero honrado. Me senté en el banco contiguo, sin apartar la vista del anciano y su maleta. ¿Quién era este hombre que dormía tan despreocupadamente con una fortuna a sus pies? Su ropa, aunque arrugada por el sueño, era de buena calidad. Un reloj de oro asomaba por debajo de la manga de su chaqueta. Claramente, no era alguien en mi situación. Las horas pasaron lentamente. La noche se hizo más fresca, y pude ver cómo el anciano se estremecía ligeramente en sueños. Sin pensarlo mucho, saqué mi manta de la mochila y la coloqué suavemente sobre él. Era lo único que podía ofrecerle, además de mi silenciosa vigilancia. Mientras esperaba, mi mente divagaba. Pensé en cómo había llegado a esta situación. Hace apenas 3 años, tenía un trabajo estable como contable en una pequeña empresa, un apartamento modesto pero cómodo en Vallecas, y planes de futuro. Todo se derrumbó cuando la empresa quebró, víctima de la mala gestión y la crisis económica. De la noche a la mañana, me encontré sin trabajo, sin ahorros, y pronto, sin hogar. El sistema de ayudas sociales, saturado por tantos casos como el mío, apenas pudo ofrecerme soluciones temporales.
Los amigos y la familia hicieron lo que pudieron, pero sus propias luchas económicas limitaban su capacidad de ayuda. Poco a poco, me fui hundiendo en la espiral de la pobreza, hasta terminar en las calles. El sonido de un bostezo me sacó de mis recuerdos. El anciano comenzaba a despertar. Se incorporó lentamente, parpadeando confundido al notar la manta sobre él. Sus ojos, de un azul claro y penetrante, se posaron en mí con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Buenos días», le dije suavemente, no queriendo alarmarlo. «Hace una noche fresca, ¿eh?». El hombre miró a su alrededor, como orientándose. Cuando su mirada cayó sobre la maleta abierta a sus pies, vi cómo se tensaba visiblemente. «La maleta, usted», comenzó a decir, su voz ronca por el sueño y quizás por el miedo. «Está todo ahí», le aseguré rápidamente. «No he tocado nada». «Pero, señor, debe tener más cuidado. Esta zona puede ser peligrosa por la noche». El alivio en su rostro fue evidente. Cerró la maleta con cuidado y la colocó sobre el banco, más cerca de él. «Gracias», dijo después de un momento. «Por no, y por la manta». Asentí, sin saber qué más decir. El silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido por el canto de los primeros pájaros que anunciaban el amanecer. «Me llamo Eduardo», dijo finalmente el anciano, extendiendo su mano hacia mí. «Javier», respondí, estrechando su mano con cierta vacilación. No estaba acostumbrado a que la gente quisiera tocarme, mucho menos presentarse. Eduardo me miró con intensidad, como si estuviera evaluándome. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó al fin. «Tomar el dinero, quiero decir. Podrías haberlo hecho fácilmente». Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía del todo? «Supongo que no sería correcto», respondí tras un momento de reflexión. «El dinero no es mío. Y aunque lo necesito, robarlo solo me convertiría en el tipo de persona que no quiero ser». Eduardo asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Interesante», murmuró, más para sí mismo que para mí. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa suave. Los primeros corredores matutinos aparecían por los senderos del parque, y sabía que pronto el lugar se llenaría de vida. «Debería irse», le aconsejé a Eduardo. «Como le dije, esta zona puede ser peligrosa. Y con esa maleta». El anciano se puso de pie, recogiendo la maleta con cuidado. «Tienes razón, Javier. Gracias por tu honestidad y tu preocupación». Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió y comenzó a alejarse por el camino. Lo vi marcharse, su figura perdiéndose entre los árboles del retiro. Por un momento, me pregunté si volvería a verlo, si esta extraña experiencia nocturna tendría algún significado más allá de una anécdota curiosa en mi monótona existencia. Recogí mi manta, sacudiendo las hojas secas que se habían adherido a ella durante la noche. El día comenzaba, y con él, mi rutina habitual de supervivencia en las calles de Madrid. Pero algo había cambiado. A pesar del hambre, del frío, y de la incertidumbre constante de mi vida, sentía una extraña paz interior. Había enfrentado una tentación enorme y había salido victorioso. Mientras me alejaba del parque, hacia el bullicio creciente de la ciudad que despertaba, no podía evitar pensar en Eduardo y su maleta llena de dinero. ¿Quién era realmente? ¿Por qué dormía en un banco de parque con una fortuna a sus pies? Preguntas sin respuesta que me acompañarían en los días venideros. Después de que Eduardo se marchara, me quedé un rato más en el Parque del Retiro. El sol ya había salido completamente, bañando los árboles y senderos con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Decidí alejarme del bullicio creciente de los corredores matutinos y las primeras familias que llegaban para disfrutar del día. Mis pasos me llevaron hacia el Paseo de Fernán Núñez, una zona más tranquila del parque. Me senté en un banco solitario, frente a unos rosales que comenzaban a florecer. El aroma dulce de las rosas se mezclaba con el olor a hierba recién cortada, creando una atmósfera casi irreal que contrastaba fuertemente con mi realidad cotidiana. No podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder.
La imagen de la maleta llena de dinero seguía vívida en mi mente, tentándome incluso ahora que ya no estaba a mi alcance. ¿Había hecho lo correcto? Una parte de mí gritaba que sí, que la honestidad era lo único que me quedaba. Pero otra parte, esa voz insidiosa de la desesperación, me susurraba que había dejado escapar la oportunidad de mi vida. Cerré los ojos, dejando que los sonidos del parque me envolvieran. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas movidas por la brisa, el ladrido lejano de algún perro. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Mi mente viajó al pasado, a los días en que tenía una vida que muchos considerarían normal. Recordé mi pequeño apartamento en Vallecas, un tercero sin ascensor pero con una terraza desde la que se veía el horizonte de Madrid. Allí solía sentarme por las tardes, después del trabajo, con una cerveza fría en la mano, soñando con un futuro que ahora parecía inalcanzable. Pensé en mis compañeros de trabajo, en las risas compartidas durante los descansos para el café, en los planes que hacíamos para el fin de semana. ¿Qué habría sido de ellos? ¿Habrían logrado encontrar nuevos empleos después del cierre de la empresa, o estarían, como yo, luchando por sobrevivir día a día? El recuerdo de mi madre se coló en mis pensamientos, como siempre lo hacía en los momentos difíciles. La vi en nuestra pequeña cocina en Carabanchel, preparando tortilla de patatas mientras tarareaba alguna canción de Rocío Jurado. Javi, solía decirme, en esta vida lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad. No dejes que nadie te la quite, hijo mío. Esas palabras resonaban ahora con más fuerza que nunca. ¿Qué habría pensado ella de mi decisión esta noche? Casi podía imaginar su sonrisa orgullosa, sus ojos brillantes de emoción. Ese es mi Javi, diría, un hombre honrado aunque no tenga un céntimo en el bolsillo. El sonido de unas risas infantiles me sacó de mis recuerdos. Un grupo de niños pasaba cerca, persiguiéndose unos a otros en algún juego improvisado. Sus padres los seguían de cerca, vigilantes pero relajados. Por un momento, sentí una punzada de envidia. ¿Cómo sería tener esa despreocupación, esa seguridad de que al final del día habrá una cama cálida y una comida caliente esperando? Me levanté del banco, estirando mis músculos entumecidos. El hambre comenzaba a hacerse notar, un compañero constante en mi vida en las calles. Decidí caminar hacia la salida del parque que da a la puerta de Alcalá. Quizás, con suerte, podría conseguir algunas monedas de los turistas que siempre abundaban en esa zona. Mientras caminaba, mi mente seguía dando vueltas al encuentro con Eduardo. ¿Quién era realmente ese hombre? Su ropa y su reloj sugerían que era alguien de buena posición económica. ¿Qué hacía durmiendo en un banco de parque con una maleta llena de dinero? Las posibilidades eran infinitas, cada una más improbable que la anterior. Tal vez era un empresario excéntrico, cansado de la vida de lujos y buscando algún tipo de conexión con la realidad de la calle. O quizás un estafador que había dado el golpe de su vida y estaba huyendo. Incluso llegué a considerar la idea de que fuera algún tipo de ángel o ser sobrenatural, puesto allí para probarme. Me reí de mis propias fantasías. La realidad, probablemente, era mucho más mundana. Un hombre mayor que se había quedado dormido en el lugar y momento equivocados, nada más. Y yo, en mi soledad y desesperación, estaba construyendo castillos en el aire. Al llegar a la puerta de Alcalá, me detuve un momento para admirar el monumento. A pesar de mi situación, nunca dejaba de maravillarme la belleza de Madrid. La majestuosidad de la puerta, con sus arcos y esculturas, contrastaba fuertemente con mi propia figura desaliñada y sucia. Me situé en un rincón cercano, donde no molestara demasiado pero fuera visible para los turistas. Saqué de mi mochila un pequeño cartón en el que había escrito ayuda, por favor, y lo coloqué frente a mí. Era hora de intentar conseguir algo para comer. Las horas pasaron lentamente. Algunos turistas me ignoraban completamente, otros me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. De vez en cuando, alguien dejaba caer una moneda o dos en el pequeño vaso de plástico que había colocado para ese propósito. Mientras estaba allí sentado, mi mente seguía divagando sobre los eventos de la noche. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado el dinero? Quizás ahora estaría en algún hotel barato, disfrutando de una ducha caliente y una cama limpia. Podría haber comprado ropa nueva, comido en un restaurante de verdad.
Pero entonces, ¿qué? ¿Cuánto tiempo duraría ese dinero? Y más importante aún, ¿podría vivir conmigo mismo sabiendo que lo había robado? La respuesta era clara, no. Prefería 1000 veces esta vida dura pero honesta que una existencia cómoda basada en el engaño y el robo. A medida que el sol ascendía en el cielo, el calor se hacía más intenso. Los turistas comenzaron a buscar refugio en las terrazas cercanas, dejándome con menos posibilidades de conseguir algunas monedas más. Decidí que era hora de buscar un lugar más fresco. Recogí mis escasas pertenencias y comencé a caminar hacia la plaza de Cibeles. Allí, las fuentes proporcionaban un poco de frescor en los días calurosos como este. Además, siempre había gente, lo que aumentaba mis posibilidades de recibir alguna limosna. Mientras caminaba por el paseo de Recoletos, no pude evitar fijarme en los escaparates de las tiendas de lujo. Trajes elegantes, relojes caros, bolsos de diseño. Todo un mundo que parecía pertenecer a otra realidad, una a la que yo ya no tenía acceso. ¿Cuándo había sido la última vez que me había comprado ropa nueva? Ni siquiera podía recordarlo. Al llegar a la plaza de Cibeles, me senté en uno de los bancos cerca de la fuente. El sonido del agua era relajante, y por un momento me permití cerrar los ojos e imaginar que estaba en otro lugar, en otra vida. Quizás en una playa, con el sonido de las olas de fondo. O en las montañas, junto a un arroyo cristalino. Pero la realidad siempre encuentra la forma de imponerse. El rugido de los coches, el murmullo constante de la gente, el ocasional pitido de alguna sirena. Todo me recordaba dónde estaba y quién era ahora. Un mendigo más en una ciudad llena de ellos. A medida que avanzaba la tarde, mi estómago comenzó a protestar con más fuerza. Conté las monedas que había conseguido, apenas suficiente para un bocadillo y una botella de agua. Me dirigí a una pequeña tienda de alimentación cercana, donde el dueño, un hombre mayor llamado Paco, a veces me dejaba comprar a pesar de mi aspecto. Buenas tardes, Javier, me saludó Paco cuando entré. Su amabilidad siempre me sorprendía. Era uno de los pocos que me trataba como a una persona, no como a un problema o una molestia. ¿Lo de siempre? Asentí, agradecido. Paco me preparó un bocadillo de tortilla y me dio una botella de agua fría. Cuando fui a pagar, negó con la cabeza. Hoy invita a la casa, dijo con una sonrisa. Hace calor, y necesitas fuerzas. Salí de la tienda con un nudo en la garganta. La bondad de personas como Paco era lo que me mantenía a flote en mis peores días. Me recordaba que, a pesar de todo, aún había bondad en el mundo. Comí mi bocadillo sentado en un banco del Paseo del Prado, observando a la gente pasar. Parejas paseando de la mano, grupos de amigos riendo, familias con niños. Todos ellos viviendo sus vidas, ajenos a mi existencia. Me pregunté cuántos de ellos se habrían enfrentado a una decisión como la mía la noche anterior. ¿Cuántos habrían resistido la tentación? A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, me di cuenta de que tenía que empezar a pensar en dónde pasaría la noche. Normalmente, me quedaba en el Retiro, pero después de lo sucedido, sentía que necesitaba un cambio de escenario. Decidí dirigirme hacia el río Manzanares. Había un puente cerca del matadero donde a veces dormía cuando quería alejarme del centro. Era un lugar tranquilo, y los policías rara vez pasaban por allí durante la noche. Mientras caminaba por las calles cada vez más oscuras de Madrid, reflexioné sobre cómo un solo encuentro, una sola decisión, podía hacerte cuestionar toda tu existencia. ¿Había hecho lo correcto al no tomar el dinero? Sí, de eso estaba seguro. Pero, ¿cambiaría algo en mi vida? Probablemente no, y sin embargo, me sentía diferente. Más fuerte, de alguna manera. Como si al enfrentarme a esa tentación y superarla, hubiera reafirmado quién era yo realmente. No era solo un mendigo, un número más en las estadísticas de pobreza de la ciudad. Era Javier, un hombre que, a pesar de todo, mantenía sus principios. Llegué al puente cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Me acomodé en un rincón protegido del viento, extendiendo mi manta sobre el duro suelo de cemento. No era cómodo, pero era seguro, y por esta noche, eso era suficiente.
Mientras me preparaba para dormir, mi mente volvió una vez más a Eduardo y su maleta llena de dinero. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Habría llegado a su casa, donde fuera que estuviera? ¿Pensaría en mí, en el mendigo que no robó su fortuna? Con estas preguntas dando vueltas en mi cabeza, cerré los ojos, dejando que el suave murmullo del río me arrullara. Mañana sería otro día, otra lucha por la supervivencia. Pero por esta noche, me permití sentir un pequeño orgullo. Había enfrentado una prueba y había salido victorioso. Y eso, en mi situación, era más valioso que todo el dinero del mundo. Los días siguientes a mi encuentro con Eduardo transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y expectación. Cada mañana, al despertar bajo el puente del Manzanares, me encontraba pensando en aquella noche en el retiro. En la maleta llena de dinero y en el anciano de ojos azules que había cambiado algo en mí sin siquiera proponérselo. El primer día después del incidente, me desperté con los primeros rayos del sol filtrándose entre los arcos del puente. El río fluía plácidamente, ajeno a mis preocupaciones. Me estiré, sintiendo cada hueso y músculo protestar por otra noche en el duro suelo. A pesar del cansancio, me sentía extrañamente energizado. Quizás era el orgullo de haber hecho lo correcto, o tal vez la esperanza irracional de que algo iba a cambiar. Me dirigí hacia el centro de Madrid, mis pies siguiendo el camino habitual sin necesidad de pensar. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar, con sus trajes impecables y sus maletines. Algunos me miraban con una mezcla de lástima y disgusto, otros simplemente me ignoraban, como si fuera invisible. Era la rutina de siempre, y sin embargo, me sentía diferente. Llegué a la Plaza Mayor justo cuando los bares empezaban a sacar sus terrazas. El olor a café recién hecho y churros calientes llenaba el aire, haciendo que mi estómago gruñera de hambre. Me situé en una esquina, cerca de la estatua de Felipe III, y saqué mi pequeño cartel de ayuda, por favor. Era hora de intentar conseguir algunas monedas para el desayuno. Mientras estaba allí sentado, observando el ir y venir de la gente, no podía evitar preguntarme si alguno de ellos sería Eduardo. ¿Vendría a buscarme? ¿Se acordaría siquiera de mí? Probablemente no, me dije. Para él, yo sería solo otro mendigo más, uno que casualmente no le había robado. Nada especial. Las horas pasaron lentamente. Algunas personas dejaron caer monedas en mi vaso de plástico, otras me ofrecieron restos de sus desayunos. Una señora mayor incluso se detuvo para hablar conmigo, preguntándome cómo había terminado en la calle. Le conté una versión resumida de mi historia, omitiendo los detalles más dolorosos. Ella escuchó con atención, sus ojos llenos de compasión. Antes de irse, me dio un billete de 5 euros y me deseó suerte. Su amabilidad me conmovió más de lo que quería admitir. A medida que avanzaba el día, el calor se hacía más intenso. Decidí buscar refugio en la sombra de los soportales de la plaza. Desde allí, seguí observando a la gente, buscando inconscientemente el rostro de Eduardo entre la multitud. ¿Por qué no podía sacármelo de la cabeza? Tal vez porque representaba una especie de conexión con mi vida anterior, cuando era alguien normal, alguien que podría haber tenido una conversación con un hombre como él sin que pareciera extraño. Al caer la tarde, conté mis ganancias del día. Había conseguido suficiente para comprar algo de comer y quizás incluso para darme el lujo de una ducha en los baños públicos cerca de la estación de Atocha. Mientras caminaba hacia allí, mi mente seguía dando vueltas al encuentro con Eduardo. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado el dinero? ¿Estaría ahora en un hotel, planeando cómo rehacer mi vida? ¿O me habría gastado todo en una noche de excesos, arrepintiéndome al día siguiente? La ducha caliente fue un lujo que casi había olvidado. Sentir el agua limpia corriendo por mi cuerpo, lavando no solo la suciedad sino también parte del cansancio acumulado, fue como un pequeño milagro. Por unos minutos, pude fingir que era otra persona, alguien con un hogar al que volver. Esa noche, decidí dormir en un albergue para personas sin hogar en Lavapiés. No me gustaba hacerlo a menudo, los albergues podían ser lugares ruidosos y a veces peligrosos. Pero esa noche sentía la necesidad de estar rodeado de gente, de escuchar voces humanas, aunque fueran las de extraños. En el albergue, mientras esperaba mi turno para la cena, escuché las conversaciones de otros en mi situación. Historias de pérdidas,
de adicciones, de mala suerte. Muchos hablaban de grandes planes para salir de la calle, planes que sonaban más como fantasías que como posibilidades reales. Me pregunté si yo sonaba igual cuando hablaba de mis esperanzas de encontrar trabajo y volver a tener una vida normal. El segundo día después del encuentro con Eduardo comenzó de manera similar al primero. Me desperté temprano, agradecido por haber dormido en una cama real, aunque fuera solo por una noche. Salí del albergue con el estómago lleno gracias al desayuno que ofrecían, y me dirigí hacia el Paseo del Prado. Mientras caminaba, no pude evitar fijarme en los carteles de Se busca empleado en algunas tiendas y cafeterías. Por un momento, consideré entrar y preguntar. Pero sabía por experiencia que nadie contrataría a alguien en mi situación. Sin dirección fija, sin ropa adecuada, sin poder asegurar que estaría limpio y presentable cada día, era un caso perdido. Me senté en un banco frente al Museo del Prado, observando a los turistas que hacían cola para entrar. Recordé la última vez que había visitado el museo, años atrás, cuando aún tenía una vida normal. Me había quedado horas frente a las meninas de Velázquez, fascinado por los juegos de luz y perspectiva. Ahora, ese recuerdo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. A media mañana, decidí caminar hacia la estación de Atocha. Siempre había más movimiento allí, más posibilidades de conseguir algunas monedas. Mientras caminaba por la calle de Atocha, pasé frente a una oficina de empleo. Por un momento, consideré entrar. Pero, ¿qué les diría? ¿Qué era un mendigo buscando trabajo? Sabía que me mirarían con lástima en el mejor de los casos, con desprecio en el peor. Seguí caminando. En la estación, me situé cerca de las máquinas expendedoras de billetes. La gente siempre tenía prisa aquí, corriendo para no perder sus trenes, y a veces dejaban caer monedas sin darse cuenta. Era una forma de conseguir algo de dinero sin tener que pedirlo directamente. Mientras estaba allí, vi pasar a un hombre mayor que por un momento me recordó a Eduardo. El corazón me dio un vuelco, pero al acercarse más, me di cuenta de que no era él. Era solo otro anciano más, con un traje caro y un maletín de cuero. Me pregunté si Eduardo habría contado a alguien su experiencia en el parque. ¿Le habrían creído si les hubiera dicho que un mendigo no le robó cuando tuvo la oportunidad? El tercer día amaneció nublado y fresco. Decidí volver al retiro, quizás con la esperanza secreta de encontrarme de nuevo con Eduardo. Sabía que era una idea tonta, pero no podía evitarlo. El parque estaba tranquilo a esa hora temprana, con solo algunos corredores y personas paseando a sus perros. Me senté en el mismo banco donde había visto a Eduardo dormir. Cerré los ojos, tratando de recrear la escena en mi mente. La maleta entreabierta, los fajos de billetes, la tentación. Todo parecía tan lejano ahora, como un sueño del que acabas de despertar y que se desvanece rápidamente. Pasé gran parte del día en el parque, moviéndome de un lugar a otro para evitar llamar demasiado la atención de los guardias. Observé a las familias que venían a pasar el día, a las parejas que paseaban de la mano, a los grupos de amigos que reían y jugaban. Todos ellos vivían sus vidas normales, ajenos a mi existencia, a mi lucha diaria por sobrevivir. Esa noche, mientras buscaba un lugar para dormir cerca del lago del Retiro, me encontré pensando en mi familia. ¿Qué estarían haciendo ahora? ¿Me echarían de menos? Hacía años que no hablaba con ellos. Al principio, cuando perdí mi trabajo y mi casa, estaba demasiado avergonzado para contactarlos. Luego, a medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más difícil. ¿Cómo explicarles en qué me había convertido? El cuarto día me encontró vagando por las calles de Malasaña. Era un barrio que solía frecuentar en mis días mejores, lleno de bares y tiendas de moda. Ahora, me sentía como un extraño en un lugar que una vez consideré mi segundo hogar. Pasé frente a la Vía Láctea, un bar donde solía ir con mis amigos los fines de semana. Por un momento, consideré entrar, solo para ver si alguna cara conocida seguía trabajando allí. Pero el miedo al rechazo, a las miradas de lástima o disgusto, me hizo seguir caminando. Me senté en la plaza del 2 de Mayo, observando a los jóvenes que llenaban las terrazas. Sus risas y conversaciones animadas me llegaban en ráfagas, haciéndome sentir aún más solo. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación real con alguien?
No las breves interacciones al pedir limosna o agradecer un trozo de comida, sino una verdadera conversación, de esas que te hacen sentir humano, conectado con el mundo. El quinto día, decidí aventurarme más lejos de mi zona habitual. Tomé el metro, colándome, por supuesto, hasta nuevos ministerios. Quería ver los rascacielos de la Castellana, recordar cómo era trabajar en una oficina, tener un propósito más allá de sobrevivir día a día. Mientras caminaba por el paseo de la Castellana, rodeado de hombres y mujeres de negocios, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia y envidia. Yo también había sido uno de ellos, corriendo de una reunión a otra, preocupado por plazos y proyectos. Ahora, mi mayor preocupación era dónde conseguiría mi próxima comida. Me detuve frente a la Torre Picasso, mirando hacia arriba hasta que me dolió el cuello. ¿Cuántas personas trabajarían allí? ¿Cuántas de ellas se sentirían atrapadas en trabajos que odiaban, sin saber lo afortunadas que eran de tener un lugar al que ir cada día, un propósito, un salario? Esa noche, de vuelta en mi rincón bajo el puente del Manzanares, reflexioné sobre los últimos 5 días. A pesar de que externamente nada había cambiado en mi vida, internamente me sentía diferente. El encuentro con Eduardo, la decisión de no tomar el dinero, me había recordado que aún tenía algo valioso, mi integridad. Me pregunté si algún día tendría la oportunidad de contarle a alguien esta historia. ¿Me creerían? ¿Entenderían por qué no tomé el dinero cuando tuve la oportunidad? Quizás pensarían que era un tonto, que debería haber aprovechado la ocasión para cambiar mi vida. Pero en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. Mientras me preparaba para dormir, escuchando el suave murmullo del río, me permití, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un futuro mejor. No sabía cómo o cuándo, pero algo me decía que las cosas iban a cambiar. Tal vez era solo una fantasía, un mecanismo de defensa para no hundirme en la desesperación. Pero esa noche, bajo las estrellas de Madrid, me sentí más esperanzado de lo que había estado en años. El sexto día después de mi encuentro con Eduardo amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que prometía otro día caluroso en Madrid. Me desperté temprano, como siempre, sacudiendo el polvo de mi ropa y estirando mis músculos doloridos por otra noche en el duro suelo bajo el puente del Manzanares. A pesar del cansancio físico, sentía una extraña energía, como si algo importante fuera a suceder. Decidí dirigirme hacia la Puerta del Sol, el corazón palpitante de Madrid. Era sábado, y sabía que la plaza estaría llena de turistas y madrileños disfrutando del fin de semana. Más gente significaba más posibilidades de conseguir algunas monedas. Mientras caminaba por las calles que poco a poco se iban llenando de vida, no pude evitar fijarme en los escaparates de las tiendas. Ropa nueva, zapatos relucientes, teléfonos móviles de última generación. Todo un mundo de cosas que alguna vez di por sentado y que ahora parecían inalcanzables. Me detuve frente a una peluquería, mirando mi reflejo en el cristal. Mi barba estaba desaliñada, mi pelo enmarañado y sucio. ¿Cuándo había sido la última vez que me había cortado el pelo en una peluquería de verdad? Al llegar a la Puerta del Sol, me situé en mi lugar habitual, cerca de la estatua del oso y el madroño. Saqué mi pequeño cartel de ayuda, por favor, y me preparé para otra jornada de mendicidad. Los turistas pasaban en grupos, sacando fotos y consultando sus mapas. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima, la mayoría simplemente me ignoraba. Las horas pasaron lentamente. De vez en cuando, alguien dejaba caer una moneda en el vaso de plástico que había colocado frente a mí. Una pareja de turistas japoneses incluso me dio un bocadillo que habían comprado en una cafetería cercana. Les agradecí con una sonrisa, sorprendido por su amabilidad. Mientras comía el bocadillo, mi mente volvió, como tantas veces en los últimos días, a Eduardo y la maleta llena de dinero. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Habría olvidado ya a aquel mendigo que no le robó cuando tuvo la oportunidad? Probablemente sí, me dije. Para él, yo sería solo una anécdota curiosa, quizás algo que contar en una cena con amigos. El sol estaba en su punto más alto cuando algo llamó mi atención. Entre la multitud que cruzaba la plaza, me pareció ver una figura familiar. Un hombre mayor, con traje elegante y un bastón en la mano. Mi corazón dio un vuelco. Podría ser. Sí, era él.
Eduardo. Caminaba lentamente, mirando a su alrededor como si buscara a algo. O a alguien. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo sus ojos se iluminaban con reconocimiento. Se dirigió hacia mí con paso decidido. Javier, dijo cuando llegó a mi lado. Por fin te encuentro. Me quedé sin palabras. ¿Me había estado buscando? ¿Por qué? Eduardo se sentó a mi lado en el suelo, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. ¿Qué hacía un hombre obviamente adinerado sentándose junto a un mendigo en plena Puerta del Sol? He estado recorriendo la ciudad durante días, continuó Eduardo. Esperaba encontrarte en el Retiro, pero cuando no apareciste, empecé a buscar en otros lugares. Seguía sin poder articular palabra. Eduardo me miró con una mezcla de amabilidad y determinación en sus ojos azules. Tenemos que hablar, Javier, dijo. Pero no aquí. ¿Me acompañarías a tomar un café? Asentí mecánicamente, aún incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Eduardo se levantó con agilidad sorprendente para su edad y me tendió la mano para ayudarme a ponerme de pie. Recogí mis escasas pertenencias y lo seguí, sintiéndome como si estuviera en un sueño. Caminamos en silencio hasta la Plaza Mayor. Eduardo me guió hacia el Café de Chinitas, uno de los establecimientos más antiguos y elegantes de la zona. Sentí las miradas de los camareros y otros clientes cuando entramos. No era difícil imaginar lo que pensaban. ¿Qué hacía este mendigo sucio y desaliñado en un lugar así? Eduardo pidió una mesa en la terraza, ignorando las miradas de desaprobación. Nos sentamos, y por primera vez en mucho tiempo, me encontré sentado en una silla cómoda, con una mesa limpia frente a mí. Pide lo que quieras, dijo Eduardo, pasándome la carta. Mis manos temblaban ligeramente mientras la sostenía. Hacía años que no había estado en un lugar así, que no había tenido que elegir de un menú. Un café con leche y un croissant, por favor, dije al camarero cuando se acercó. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Eduardo pidió lo mismo y, cuando el camarero se alejó, se inclinó hacia mí con una expresión seria. Javier, comenzó, lo que pasó aquella noche en el Retiro. No fue una coincidencia. Lo miré confundido. ¿Qué quería decir? Verás, continuó, soy parte de una fundación que trabaja para ayudar a personas en situación de calle. Llevamos años buscando formas de identificar a aquellos que realmente quieren cambiar su situación, que tienen la fuerza de voluntad y la integridad necesarias para aprovechar una segunda oportunidad. Escuchaba atentamente, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Había sido todo una prueba? Lo de la maleta con dinero, explicó Eduardo, es una prueba que hemos desarrollado. La colocamos cerca de personas en tu situación y observamos su reacción. La mayoría, comprensiblemente, toma el dinero. Pero tú no solo no lo tomaste, sino que te quedaste a vigilar que nadie más lo hiciera. El camarero llegó con nuestro pedido, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el sabor rico y fuerte. No recordaba la última vez que había tomado un café tan bueno. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente, encontrando mi voz. ¿Por qué elegirme para esta prueba? Eduardo sonrió. No te elegimos específicamente a ti. Realizamos estas pruebas regularmente en diferentes partes de la ciudad. Tú fuiste uno de los pocos que pasó la prueba en todos estos años. Mi mente daba vueltas. Todo esto parecía demasiado increíble para ser real. Parte de mí esperaba despertar en cualquier momento, de vuelta bajo el puente del Manzanares. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ahora, dijo Eduardo, su voz llena de una calidez que me recordó a mi padre, te ofrecemos una oportunidad. Una oportunidad real de cambiar tu vida. Me explicó que la fundación ofrecía un programa completo de reinserción. Vivienda temporal, atención médica, formación profesional, apoyo psicológico. Todo lo necesario para ayudar a alguien a salir de la calle y volver a integrarse en la sociedad. No es fácil, advirtió Eduardo. Requiere compromiso y trabajo duro. Pero si estás dispuesto a intentarlo, estaremos contigo en cada paso del camino. Me quedé en silencio, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar.
Era más de lo que me había atrevido a soñar en años. Una parte de mí quería gritar de alegría, aceptar inmediatamente. Pero otra parte, la parte cínica que había desarrollado en mis años en la calle, me advertía que tuviera cuidado. ¿Y si todo era una estafa elaborada? Y sí. Eduardo pareció leer mis pensamientos. Sé que es mucho para procesar, dijo suavemente. Y entiendo si tienes dudas. Te propongo algo, ven conmigo hoy a nuestra oficina. Conoce a nuestro equipo, ve por ti mismo lo que hacemos. Si después de eso decides que no es para ti, te dejaremos ir sin presiones. ¿Qué dices? Miré a Eduardo, buscando en sus ojos alguna señal de engaño. Pero todo lo que vi fue sinceridad y una genuina preocupación. Pensé en mi vida en las calles, en la lucha diaria por sobrevivir. ¿Qué tenía que perder? De acuerdo, dije finalmente. Iré contigo. La sonrisa de Eduardo iluminó su rostro. Pagó la cuenta y nos levantamos para irnos. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, sentí como si estuviera cruzando un umbral invisible, dejando atrás una vida y entrando en otra completamente nueva. Llegamos a un edificio moderno en la zona de Chamartín. Fundación Nuevo Amanecer, leí en el letrero de la entrada. Eduardo me guió al interior, donde fuimos recibidos por un equipo de personas que parecían genuinamente felices de verme. Me presentaron a trabajadores sociales, psicólogos, profesores. Cada uno me explicó su papel en el programa y cómo podrían ayudarme. Vi fotos de otras personas que habían pasado por el programa, historias de éxito que me dieron esperanza. Al final del día, estaba emocionalmente agotado pero lleno de una sensación que no había experimentado en años: esperanza. Cuando Eduardo me preguntó si quería participar en el programa, no dudé en decir que sí. Esa noche, mientras me acostaba en una cama limpia en el albergue de la fundación, reflexioné sobre cómo un simple acto de honestidad había cambiado el curso de mi vida. Pensé en todas las veces que había estado tentado de robar, de hacer algo deshonesto para sobrevivir, y cómo había resistido. Ahora, esa integridad estaba dando sus frutos de una manera que nunca hubiera imaginado. Mientras me quedaba dormido, por primera vez en años, lo hice con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón. Mañana sería el primer día de mi nueva vida, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que me esperara. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente. Por primera vez en años, me desperté en una cama cómoda, con sábanas limpias y una almohada suave bajo mi cabeza. Por un momento, me quedé inmóvil, temiendo que todo fuera un sueño y que al abrir los ojos me encontraría de nuevo bajo el puente del Manzanares. Pero no, al mirar a mi alrededor, vi la pequeña pero acogedora habitación del albergue de la Fundación Nuevo Amanecer. Me levanté lentamente, saboreando la sensación de descanso real. Mi cuerpo, acostumbrado a la dureza del suelo, se sentía extrañamente ligero. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. El barrio de Chamartín se despertaba poco a poco, con sus calles anchas y sus edificios modernos tan diferentes a las zonas del centro donde solía pasar mis días. Después de una ducha caliente, otro lujo que había olvidado lo bien que se sentía, y de ponerme ropa limpia que me habían proporcionado la noche anterior, bajé al comedor del albergue. El aroma de café recién hecho y tostadas calientes me recibió, haciendo que mi estómago gruñera de anticipación. «Buenos días, Javier», me saludó Elena, una de las trabajadoras sociales que había conocido el día anterior. Su sonrisa cálida me hizo sentir bienvenido. «¿Has dormido bien?», asentí, aún sintiéndome un poco abrumado por toda la situación. «Mejor que en años», respondí con sinceridad. Elena me guió hacia una mesa donde ya estaban sentadas otras personas, probablemente en situaciones similares a la mía. Nos presentamos brevemente. Estaba Manuel, un hombre de mediana edad que había perdido su trabajo y su casa debido a problemas con el alcohol. Laura, una mujer joven que había huido de una situación de violencia doméstica. Y Carlos, un exconvicto que intentaba rehacer su vida después de salir de prisión. Mientras desayunábamos, Elena nos explicó el plan del día. «Hoy tendrán una serie de entrevistas y evaluaciones», dijo. «Es importante que seamos honestos sobre vuestra situación y necesidades para poder ofreceros la mejor ayuda posible». Después del desayuno, fui conducido a una pequeña oficina donde me esperaba Marta,
una psicóloga de la fundación. Su rostro amable y su voz tranquila me hicieron sentir cómodo casi de inmediato. Javier, comenzó, sé que has pasado por mucho. Hoy no vamos a profundizar en todo eso, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte y ayudarte en lo que pueda. ¿Te parece bien si empezamos hablando un poco sobre cómo te sientes hoy? Durante la siguiente hora, Marta me hizo preguntas sobre mi estado emocional, mis expectativas, mis miedos. Hablamos sobre la ansiedad que sentía al enfrentarme a este cambio tan repentino en mi vida, sobre la esperanza mezclada con incredulidad que me embargaba. Es normal sentirse abrumado, me aseguró Marta. Has vivido en supervivencia durante mucho tiempo. Permitirte soñar de nuevo, tener esperanza, puede dar miedo. Pero estás dando un paso muy valiente, Javier. Después de la sesión con Marta, me reuní con Jorge, un asesor laboral. Repasamos mi historial de trabajo, mis habilidades y mi formación. Cuando le conté sobre mi experiencia como contable, sus ojos se iluminaron. Eso es fantástico, Javier, dijo con entusiasmo. Hay muchas empresas que colaboran con nuestra fundación y que podrían estar interesadas en alguien con tu experiencia. Claro, primero tendremos que actualizar tus conocimientos, pero es un muy buen punto de partida. La idea de volver a trabajar en algo que una vez amé me llenó de una emoción que hacía tiempo no sentía. ¿Sería posible realmente volver a ser parte del mundo laboral, ser un miembro productivo de la sociedad de nuevo? El almuerzo fue otro momento de descubrimiento. Compartí mesa con otros participantes del programa, escuchando sus historias, compartiendo experiencias. Me sorprendió lo fácil que era hablar con ellos, lo mucho que teníamos en común a pesar de nuestras diferentes circunstancias. Por la tarde, tuve una reunión con Eduardo. Verlo de nuevo me recordó lo surrealista que era toda esta situación. Hace apenas unos días, era un mendigo más en las calles de Madrid, y ahora estaba sentado en una oficina cómoda, hablando sobre mi futuro. Javier, comenzó Eduardo, su voz llena de una calidez que me recordaba a un padre orgulloso, estoy realmente impresionado con los informes que he recibido sobre ti hoy. Todos coinciden en que tienes un gran potencial y una actitud positiva hacia el programa. Sentí una mezcla de orgullo y humildad ante sus palabras. Gracias, murmuré. Todavía me cuesta creer que esto esté pasando. Eduardo sonrió comprensivamente. Lo sé, y es normal. Pero quiero que sepas que esto es real, Javier. Y ahora viene la parte más importante, la propuesta que quiero hacerte. Me enderecé en mi silla, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Como sabes, continuó Eduardo, nuestra fundación se dedica a ayudar a personas en situación de calle a reintegrarse en la sociedad. Pero lo que quizás no sabes es que también nos esforzamos por prevenir que las personas lleguen a esa situación en primer lugar. Asentí, escuchando atentamente. Lo que voy a proponerte es algo que no hacemos a menudo, pero creo que eres el candidato perfecto. Queremos que, una vez que hayas completado tu propio proceso de reinserción, te conviertas en uno de nuestros orientadores. Me quedé sin palabras. Yo, un orientador. Eduardo continuó, tu experiencia de primera mano en la calle, combinada con tu formación previa y tu evidente integridad, te convierten en alguien ideal para ayudar a otros que están pasando por lo que tú pasaste. Podría ser un puente entre nuestro equipo y las personas que intentamos ayudar. La propuesta me dejó aturdido. Por un lado, la idea de poder ayudar a otros en situaciones similares a la mía me llenaba de emoción. Por otro lado, ¿estaba realmente preparado para una responsabilidad así? Sé que es mucho para procesar, dijo Eduardo, notando mi confusión. No espero que me des una respuesta ahora mismo. De hecho, insisto en que te tomes tu tiempo para pensarlo. Primero, concéntrate en tu propio proceso. Pero quiero que sepas que vemos un gran potencial en ti, Javier. Salí de la oficina de Eduardo con la cabeza dando vueltas. Caminé por los pasillos de la fundación, observando las fotos en las paredes de personas que habían pasado por el programa y ahora llevaban vidas plenas y productivas. ¿Podría yo ser uno de ellos? ¿Podría incluso ir más allá y ayudar a otros a lograr lo mismo? Esa noche, acostado en mi cama en el albergue, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos días.
Desde mi encuentro con Eduardo en el retiro hasta esta propuesta inesperada, parecía que el universo había decidido darme una segunda oportunidad que ni siquiera sabía que necesitaba. Pensé en todas las personas que había conocido en las calles, en sus historias de pérdida y desesperación. Pensé en cómo muchos de ellos habían perdido la esperanza, convencidos de que no había salida de esa vida. ¿Podría yo ser un faro de esperanza para ellos? ¿Podría usar mi experiencia para tender una mano a quienes aún estaban atrapados en la oscuridad de la vida en la calle? Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Comencé clases para actualizar mis conocimientos de contabilidad, tuve más sesiones con Marta para trabajar en mi salud mental, y participé en talleres de habilidades sociales y laborales. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas revelaciones sobre mí mismo y mis capacidades. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca de la fundación estudiando para un examen de contabilidad, me encontré mirando por la ventana hacia la calle. Vi a un hombre, claramente sin hogar, hurgando en un contenedor de basura. Por un momento, fue como verme a mí mismo hace apenas unas semanas. La realización me golpeó. Con fuerza, yo podía hacer algo para ayudar a personas como él. Fue en ese momento que tomé mi decisión. Busqué a Eduardo y le dije que aceptaba su propuesta. Quería convertirme en orientador, quería ser parte de la solución, quería devolver la esperanza que me habían dado a mí. La sonrisa de Eduardo iluminó toda la habitación. Estoy muy orgulloso de ti, Javier, dijo, estrechando mi mano con fuerza. Sé que no será fácil, pero creo que harás una diferencia real en la vida de muchas personas. Los meses siguientes fueron intensos. Además de continuar con mi propio proceso de reinserción, comencé a recibir formación específica para mi futuro papel como orientador. Aprendí sobre técnicas de entrevista, sobre cómo abordar a personas en situación de calle, sobre los recursos disponibles en la ciudad para ayudar a los más necesitados. También tuve que enfrentarme a mis propios demonios. Hubo días en que la ansiedad me abrumaba, en que el miedo al fracaso me paralizaba. Pero con el apoyo del equipo de la fundación, especialmente de Marta y Eduardo, logré superarlos. 6 meses después de aquel día en que Eduardo me encontró en la Puerta del Sol, me encontré de nuevo en las calles de Madrid. Pero esta vez no como un mendigo, sino como un orientador de la Fundación Nuevo Amanecer. Llevaba una chaqueta con el logo de la fundación y un carnet que me identificaba como miembro del equipo. Mi primera asignación fue en la zona de Lavapiés, un área que conocía bien de mis días en la calle. Caminé por las calles estrechas, buscando personas que pudieran necesitar ayuda. No tardé en encontrar a un hombre mayor, sentado en el suelo con un cartón pidiendo ayuda. Me acerqué a él con cuidado, recordando todas las veces que yo había estado en su posición. «Hola», le dije suavemente. «Me llamo Javier. ¿Le importa si me siento un momento con usted?» El hombre me miró con desconfianza al principio, pero algo en mi actitud pareció tranquilizarlo. Asintió levemente y me senté a su lado. «Sabe», comencé, «hace no mucho tiempo, yo estaba sentado justo como usted, en una calle no muy lejos de aquí». Y así, comencé a contar mi historia, a tender un puente entre mi pasado y mi presente, entre su realidad y un posible futuro mejor. Vi cómo sus ojos se iluminaban poco a poco con algo que reconocí inmediatamente: esperanza. Esa noche, mientras volvía a mi pequeño apartamento, otro regalo de la fundación mientras continuaba mi proceso, sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. Había conectado con alguien, había plantado una semilla de cambio. Era solo el comienzo, lo sabía, pero era un comienzo poderoso. Miré hacia el cielo estrellado de Madrid y sonreí. La vida me había dado una segunda oportunidad, y estaba determinado a aprovecharla al máximo, no solo para mí, sino para todos aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad de la que yo había logrado escapar. El camino por delante sería largo y difícil, lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para enfrentarlo. Con cada persona que pudiera ayudar, estaría honrando la confianza que Eduardo y la Fundación habían depositado en mí. Y, más importante aún, estaría demostrando que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Entendido. Continuare y coma última CKO 6. Un nuevo comienzo, mantendo o estilo e o fluxo da narrativa en español. Cartefato, sección 6. Un nuevo comienzo,
Han pasado 2 años desde aquel día en que Eduardo me encontró en la Puerta del Sol. 2 años de cambios, desafíos y crecimiento que han transformado mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Hoy, mientras me preparo para ir a trabajar, me detengo frente al espejo y apenas reconozco al hombre que me devuelve la mirada. Mi rostro, antes demacrado y sombrío, ahora luce saludable y lleno de vida. La barba descuidada ha sido reemplazada por un corte de pelo prolijo y una afeitada cuidadosa. Mis ojos, que alguna vez estuvieron apagados por la desesperanza, ahora brillan con determinación y propósito. Me pongo la chaqueta con el logo de la Fundación Nuevo Amanecer, ajusto mi corbata y salgo de mi pequeño apartamento en Vallecas. Es un lugar modesto, pero para mí es un palacio comparado con las calles donde solía dormir. Cada mañana, al cerrar la puerta tras de mí, siento una oleada de gratitud por tener un lugar al que llamar hogar. El trayecto en metro hasta la oficina de la Fundación en Chamartín es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido. Recuerdo los primeros meses después de aceptar la propuesta de Eduardo, lo difícil que fue adaptarme a una vida estructurada después de años en la calle. Hubo momentos de duda, de miedo, incluso de tentación de volver a la vida que conocía. Pero el apoyo incansable del equipo de la Fundación, especialmente de Marta, mi psicóloga, y de Eduardo, mi mentor, me ayudó a superar cada obstáculo. Poco a poco, fui recuperando no solo mis habilidades profesionales, sino también mi autoestima y mi fe en el futuro. Al llegar a la oficina, soy recibido por el bullicio familiar de un nuevo día de trabajo. Saludo a Elena, la recepcionista, que me entrega una taza de café con una sonrisa. Buenos días, Javier. Tienes una reunión a las 10 con el equipo de Outreach, y Eduardo quiere verte en su oficina antes de que salgas al campo. Asiento, agradeciendo la información, y me dirijo a mi pequeña oficina. Las paredes están decoradas con fotos de personas que he ayudado en estos 2 años, cada una con una historia de superación que me llena de orgullo y motivación. Me siento en mi escritorio y reviso los expedientes de los casos en los que estoy trabajando actualmente. Está María, una mujer de 50 años que perdió su casa después de que su marido la abandonara, dejándola con deudas que no podía pagar. Llevaba 6 meses viviendo en la calle cuando la encontré. Ahora, está a punto de completar un curso de formación en cuidados geriátricos y tiene una entrevista de trabajo la próxima semana. También está Alejandro, un joven de 22 años que huyó de su casa debido al abuso y terminó viviendo en las calles, luchando contra la adicción a las drogas. Después de meses de terapia y rehabilitación, está limpio desde hace 6 meses y ha retomado sus estudios de secundaria. Cada historia es un recordatorio de por qué hago este trabajo, de por qué cada día, sin importar lo difícil que sea, vale la pena. A las 10 en punto, me reúno con el equipo de Outreach. Somos un grupo diverso, algunos como yo, ex personas sin hogar, otros trabajadores sociales y psicólogos. Discutimos las áreas de la ciudad que cubriremos hoy, los casos prioritarios y las estrategias para abordar a las personas que encontremos. Después de la reunión, me dirijo a la oficina de Eduardo. A pesar de los años, sigo sintiendo una mezcla de respeto y gratitud cada vez que lo veo. Él me recibe con su habitual sonrisa cálida. Javier, siéntate por favor, me dice, señalando la silla frente a su escritorio. Tengo noticias emocionantes para ti. Me siento intrigado. Eduardo continúa. La Fundación ha sido invitada a presentar nuestro programa en un congreso internacional sobre soluciones innovadoras para el problema de las personas sin hogar. Y quiero que seas tú quien de la presentación. Me quedo sin palabras por un momento. Yo logro articular finalmente. Pero Eduardo, seguramente hay personas más cualificadas, con más experiencia. Eduardo niega con la cabeza. Nadie está más cualificado que tú, Javier. Tu historia, tu transformación, tu trabajo en estos 2 años. Eres la encarnación viviente de lo que nuestra fundación puede lograr. Quiero que compartas tu experiencia con el mundo. Salgo de la oficina de Eduardo con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de hablar frente a un público internacional me asusta, pero también me llena de una extraña emoción. Es una oportunidad de llevar nuestro mensaje más allá, de inspirar a otros a crear programas similares en sus propias ciudades. El resto del día lo paso en las calles, haciendo lo que mejor sé hacer, conectar con las personas que aún viven la realidad que yo viví. Camino por Lavapiés,
por Malasaña, por El Retiro, buscando esas miradas perdidas que yo mismo tuve alguna vez. Me encuentro con Ramón, un hombre de unos 60 años que lleva años viviendo en la calle. Lo conozco desde hace tiempo, pero hasta ahora se ha resistido a aceptar nuestra ayuda. Me siento a su lado en el banco del parque donde suele pasar sus días. Hola, Ramón, le digo suavemente. ¿Cómo estás hoy? Él me mira con esos ojos cansados que he visto tantas veces. Como siempre, Javier. Sobreviviendo. Hablamos durante un rato. Le cuento sobre los programas de la fundación, sobre cómo podrían ayudarlo. Como siempre, se muestra escéptico, pero noto un pequeño cambio en su actitud. Quizás hoy no sea el día en que acepte nuestra ayuda, pero sé que cada conversación es un paso más cerca. Al final del día, vuelvo a la oficina para una última reunión con el equipo. Compartimos nuestras experiencias del día, los éxitos y los desafíos. Es un momento importante, no solo para coordinar nuestros esfuerzos, sino también para apoyarnos mutuamente en un trabajo que puede ser emocionalmente agotador. Después de la reunión, mientras me preparo para irme a casa, Eduardo me detiene en el pasillo. Javier, me dice, quería decirte lo orgulloso que estoy de ti. Has recorrido un largo camino en estos 2 años. Sus palabras me conmueven más de lo que quiero admitir. Gracias, Eduardo, respondo. Nada de esto habría sido posible sin ti y sin la fundación. Él sonríe y pone una mano en mi hombro. Tú hiciste el trabajo duro, Javier. Nosotros solo te dimos la oportunidad. Y mira lo que has logrado con ella. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, reflexiono sobre las palabras de Eduardo. Pienso en el hombre que era hace 2 años, durmiendo bajo un puente, sin esperanza ni futuro. Y pienso en el hombre que soy ahora, con un trabajo que amo, un techo sobre mi cabeza y la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de otros. Me siento en mi pequeño balcón, mirando las luces de Madrid. La ciudad que una vez fue un lugar hostil y frío ahora me parece llena de posibilidades. Pienso en todas las personas que aún están ahí fuera, luchando como yo lo hice, y renuevo mi compromiso de hacer todo lo que pueda para ayudarlas. Los días siguientes los paso preparándome para la presentación en el Congreso Internacional. Trabajo en mi discurso, practico frente al espejo, recibo consejos y apoyo de mis colegas. A medida que se acerca la fecha, mis nervios aumentan, pero también mi determinación. El día de la presentación llega más rápido de lo que esperaba. Me encuentro de pie frente a una sala llena de expertos de todo el mundo. Respiro hondo, miro a Eduardo que me da un gesto de ánimo desde la primera fila y comienzo a hablar. Hace 2 años y medio, empiezo, yo era un hombre sin hogar en las calles de Madrid. A medida que cuento mi historia, veo cómo la audiencia se involucra. Veo asombro, compasión, lo más importante, veo esperanza en sus ojos. Les hablo del programa de la Fundación Nuevo Amanecer, de cómo combina apoyo práctico con empoderamiento personal. Les cuento sobre María, sobre Alejandro, sobre Ramón. Les hablo de los desafíos, de los fracasos, pero también de los éxitos. El problema de las personas sin hogar no tiene una solución fácil, concluyo. Pero con comprensión, compasión y un enfoque integral, podemos marcar una diferencia real. Yo soy la prueba viviente de ello. La ovación que sigue a mis palabras me abruma. Veo a personas levantarse de sus asientos, aplaudiendo con entusiasmo. Algunos tienen lágrimas en los ojos. Eduardo se acerca al escenario y me abraza, susurrando un bien hecho en mi oído. En los días siguientes al Congreso, la Fundación recibe numerosas solicitudes de información de organizaciones de todo el mundo interesadas en replicar nuestro programa. Me encuentro participando en llamadas de conferencia, respondiendo correos electrónicos, compartiendo nuestra experiencia con colegas de otros países. Es emocionante ver cómo nuestra labor está inspirando a otros, como la semilla que Eduardo plantó hace años está creciendo más allá de las fronteras de España. Pero lo más gratificante sigue siendo el trabajo diario en las calles de Madrid. Unas semanas después del Congreso, recibo una llamada que me llena de alegría. Es Ramón, el hombre que durante tanto tiempo se había resistido a nuestra ayuda. Javier, me dice, su voz temblorosa, creo que estoy listo para intentarlo. Esa tarde, acompaño a Ramón a nuestro centro de acogida.
Mientras lo veo instalarse en su nueva habitación, siento una emoción que no puedo describir con palabras. Es otro comienzo, otra vida que tiene la oportunidad de transformarse. Mientras salgo del centro, miro hacia el cielo de Madrid. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Pienso en cómo mi vida ha cambiado, en cómo he pasado de ser alguien que necesitaba ayuda a alguien que puede ofrecerla. Pienso en Eduardo, en la fundación, en todas las personas que me han apoyado en este viaje. Y me doy cuenta de que este es solo el comienzo. Hay mucho trabajo por hacer, muchas vidas por cambiar. Pero ahora sé que es posible. Sé que con compasión, dedicación y la oportunidad adecuada, cualquier persona puede tener un nuevo comienzo. Camino hacia mi casa con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud y propósito. Mañana será otro día, otra oportunidad de marcar la diferencia. Y estaré listo para ello, como lo he estado cada día desde que Eduardo me encontró en aquel banco del retiro, hace lo que parece una vida.